resumen de este segundo tema, deja de ser importante, ¿verdad? Dentro del programa, ¿verdad? Del programa que cada uno de ustedes tienen en cuanto al desarrollo del curso de Introducción al Derecho 1. En este caso hablamos de del derecho y otras acepciones, o sea, ya platicamos en este caso del concepto derecho, algunas definiciones que también estuvimos platicando en la clase o clases anteriores, ¿verdad? Y pues ahora nos toca también analizar lo que es la acepción de la palabra derecho. Bueno, cuando nos hacemos la idea de la acepción de derecho, pues muy atinadamente el autor del libro, ¿verdad? Establece que tiene que ver con las circunstancias en las cuales pues consideramos que el derecho influye o bien tiene relación con derecho. En este caso puede ser a través de un hecho de tránsito, según el autor del libro, el tema de uno imaginarse, ¿verdad? Que se ventila en torre de tribunales donde se encuentran diversos juzgados, ya sea penales o dependiendo en qué área, civiles, laborales, etcétera. Y obviamente, pues ahí se hacen valer derechos y obligaciones de cada uno de los que están, bueno, en este caso, en calidad de partes, ¿verdad? Ya sea a través de, en este caso, partes en las cuales pues existen agraviados o víctimas, ¿verdad? Si hablamos de derecho penal. Y la otra parte que son la parte sindicada, ¿verdad? O los que están bajo investigación. Si hablamos del derecho civil, pues demandante, ¿verdad? Y demandado. Y así sucesivamente. No, a esto, pues, es lo que determinamos en cuanto al tema de la acepción de palabra derecho. La relación que tiene el derecho en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ¿verdad? Obviamente para ello, pues, todos tenemos esa idea de lo que es derecho, ¿verdad? Ya platicamos en cuanto a su definición y también sabemos dónde es donde se aplica el derecho, ¿verdad? Definitivamente, pues hay entidades específicas, ¿verdad? Como le digo, la Corte de Tribunales, que les puedo decir, el edificio Lucky en caso de temas de familia, diversos edificios que se encuentran en zona 9 que tienen definitivamente esa materia, o sea, su jurisdicción y competencia pues es dependiendo el ámbito en el cual se desarrolla el derecho, pero efectivamente todos tienen que ver con la palabra derecho. Carlos, le escucho. Buenas tardes, quería decir algo, Carlos. Muy bien, No, continuamos. disculpe. No se preocupe, gusto saludarle. Muy bien, entonces, cuando hablamos de las de acepciones de la palabra derecho, de alguna manera toda persona dentro de una sociedad, de acuerdo al autor, tiene en su imaginación, ¿verdad? La idea de qué es derecho, ¿verdad? ¿Qué consiste? Tener una definición clara del concepto derecho. De manera que tal que al encontrarse con alguna ley, ¿verdad? O alguna, dice acá, la Constitución, pues uno pues va a relacionar el tipo de ley que tiene con alguna situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, si estamos hablando del Código Penal, nos hacemos la idea si se da un hecho de tránsito de acuerdo al orden que maneja el autor del libro, pues puede ser, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se encuentra cada uno de los tipos penales y puede ahí darse el encuadramiento de un tipo penal, o sea, un delito, ¿verdad? Por un determinado hecho de tránsito, una colisión, lesiones, etcétera, ¿verdad? Y también dentro de ello, pues va a relacionarse definitivamente todo ello al ámbito del derecho. Entonces, hay autores, ¿verdad? Hay diferentes autores que establecen algunos criterios de la acepción, palabra, o de la acepción de la palabra derecho. Entre ellos, pues mencionamos en la última clase, pues, no muy claro, pero ahora sí, de buena manera, pues al licenciado Romeo Alvarado Polanco. Él
explica que derecho es un sistema coactivo, y si hablamos de que es coactivo, ¿verdad? Quiere decir que hay coacción, ¿verdad? Entonces el derecho ordena, obliga, ¿verdad? Porque existe esa coacción, ¿verdad? De normas, entonces eso es un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes que tiene por objeto ordenar, de cierto modo, la conducta de las personas, aquí dice de los hombres, dentro de las relaciones sociales y que tendientes o que establecen tendientes a la satisfacción de sus necesidades en una organización estatal determinada, sí, obviamente en un determinado lugar, ¿verdad? En un determinado territorio, con el fin de mantener dicha organización y lograr la realización de los intereses que son inherentes, o sea, de ellas inherentes. Entonces, básicamente es muy completa este criterio, esta definición de la acepción de la palabra derecho del licenciado Romeo Alvarado Polanco. También existe una segunda definición de esta acepción de la palabra derecho y establece que es un conjunto de normas impero-atributivas. Cuando hablamos de impero, ¿verdad? O sea, es imperioso, es coercitivo, ¿verdad? Es también de forma coactiva, ¿verdad? Si es impero-atributivas, es que se le impone a cierto grupo de personas, ¿verdad? Ese conjunto de normas. Entonces, impone deberes y también va a conceder derechos. Obvio con esto, ¿verdad? No solamente va a imponer deberes, también va a conferir ciertos derechos, ¿verdad? Entonces, recapitulando, entonces es ese conjunto de normas imperativas que impone deberes y concede derechos de carácter obligatorio que regulan la conducta externa de una sociedad determinada. Ojo con esto, con la conducta externa, ¿verdad? De una sociedad determinada. Obviamente, ya cuando hablamos de la conducta interna, ¿verdad? Ya establecemos algunas situaciones de patología, ya establecemos, ¿qué les puedo decir yo? El tema de la, en este caso, la criminología, etcétera, en la cual obviamente pues esta ciencia ya estudia desde como ciencia estudia el carácter y las actuaciones de cada una de las personas, tanto en el ámbito del que comete el delito como de la persona que es víctima. Entonces ya es la parte interior, pero estamos ahorita única, exclusivamente platicando en cuanto a esta conducta externa de las personas dentro de una sociedad determinada. Entonces, continuando, pues coinciden la mayoría de autores en que derecho es un conjunto eh, de normas que imponen deberes, confieren facultades, establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, dice acá, ¿verdad? Que haya certeza, que haya derecho de igualdad, derecho de libertad y también que haya justicia. Esto es básicamente entonces otra definición de la acepción de la palabra derecho. Muy bien, y también es importante entonces tomar en cuenta que si es el origen, eh, obviamente como acepción, pues es el todo, ¿verdad? Estamos ahí sí que en un ámbito de tipo generalizado de esta palabra derecho. Aquí no estamos especificando, yo pongo ejemplos en el área penal, área civil, área de familia, puede haber también en el área laboral, etcétera. Sí, le escucho, Araceli. Buenas tardes, licenciado. Usted. Disculpe, es que me perdí en el último pedazo donde me quedé, que lo tengo remarcado, que ese derecho es un sistema coactivo de normas generadas de autorizaciones, pero la otra parte que dijo no la encuentro, no sé en qué página está, disculpe. Muy bien, no se preocupe. Sí, pues mantenemos la cronología, ¿verdad? De la bibliografía del distinguido autor del libro, el licenciado Edwin Leonel Bautista, y también de la doctora María Elisa Sandoval. Sí, estábamos hablando como
acepciones, o sea, definiciones de la palabra acepción del derecho en cuanto a ese conjunto de normas imperativas, impone deberes y concede derechos de carácter obligatorio que regulan la conducta externa de una sociedad determinada. Posteriormente, hablando, creo que está en la página 70 del libro, ¿verdad? Si no estoy mal, puede que varíe un poco. Entonces, ya en base a los dos criterios, tanto del licenciado Romeo Alvarado como también el segundo, coincide la mayoría de autores en que derecho es ese conjunto de normas que imponen deberes y confieren facultades. Fíjense que en este caso impone deberes, pero también confiere derechos, ¿verdad? Pero aquí dice confiere facultades, ¿verdad? Y establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad y lo son esa certeza jurídica, ese derecho de igualdad, la libertad y también de justicia. Quizá no está cronológicamente tácito como en cada uno de los libros que ustedes tienen, que si no hace mal es el de este año. Sin embargo, pues básicamente yo quiero que ustedes no sé, solamente vayan a lo que es la lectura del libro de texto, sino que también por el bien de cada uno de ustedes, pues tengan a bien analizarlo y razonarlo, ¿verdad? Y por eso muy atinado Araceli con su pregunta. Quizá no sea cronológicamente igual al libro que usted tiene, pero sí es similar porque quizás sea una edición diferente. Muy bien, continuamos. Luego hablamos del derecho natural. En este caso, si hablamos de ese derecho natural, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Verdad? ¿En qué consiste ese derecho natural? Y desde luego que también es importante tomar en cuenta algún tipo de definición y siempre nos vamos a sustentar en el libro de texto o bibliografía del licenciado Bautista y la doctora María Elisa. En este caso, de acuerdo al derecho natural, llamado también intrínsecamente un derecho justo, ¿verdad? Es aquel derecho que está formado por el cúmulo de normas, dice que, bueno, el conjunto de normas o principios jurídicos ideales para el desarrollo de la vida en sociedad. Y estos están determinados por la naturaleza y que tienen como finalidad la justicia. Y acá pues nombra algunos ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, la justicia como tal, la seguridad, la paz social, la paz y tranquilidad social sería, y también la igualdad entre todos los habitantes ante la ley. Esto es básicamente ese derecho natural que se sustenta obviamente en el, obviamente, derecho como tal intrínsecamente lo dice, el derecho justo. Luego, siempre platicando de los tipos de derecho, en base a esa excepción de la palabra derecho, hablamos del derecho eficaz. Y efectivamente, también tiene una definición. El derecho eficaz, pues de acuerdo al autor, autor del libro, pues dice que de acuerdo al criterio de algunos autores, él lo denomina socialmente válido. ¿Qué quiere decir eso? Un derecho eficaz es socialmente válido, ¿verdad? Este es el ordenamiento jurídico eficaz en el ámbito de las relaciones sociales y por lo tanto efectivamente dirigidas. Entonces, si son dirigidas a un determinado conglomerado de personas, ¿verdad? Dentro de ese ámbito de relaciones sociales, en ese derecho que surge como un derecho eficaz, ¿verdad? Y obviamente porque es un ordenamiento jurídico como tal, ¿verdad? Que es eficaz para todos o para todo ese conglomerado. El ejemplo que pone el autor del libro tiene sentido, ¿verdad? Es el derecho de petición. ¿Y en qué consiste ese derecho a petición? Bueno, que todos los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho de dirigir peticiones a las autoridades estatales, quienes están obligadas a admitirlas y también darles trámite y responder, ¿verdad?
Generalmente, si son peticiones que están de acuerdo a la ley, pues van a ser peticiones que tendrán una buena respuesta. Si es algo pues que no conlleva o es algo que no encuadra o no es legal, pues entonces de igual manera se pronunciará esa determinada autoridad a la cual se hace efectivo ese derecho de petición, donde se encuentra regulado el derecho de petición en el artículo 28 de nuestra Constitución, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala establece ese derecho de petición en el cual pues todos los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a hacer las solicitudes ante la autoridad que consideren ellos o la autoridad competente de acuerdo al interés que cada uno de las personas tenga en ese momento. Entonces ese es ese derecho de petición. También ese derecho eficaz como algo tácito, también lo da en el ámbito notarial, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿verdad? Ese derecho de propiedad en el cual, pues, después de un procedimiento en el cual se compra o se adquiere a través de quizá una herencia o a través de una donación o un bien inmueble, pues, al ser inscrito a nombre de las personas, pues, es eficaz, ¿verdad? Es definitivamente válido, ¿verdad? Y que lo adquirió de buena fe, ¿verdad? Y que es propietario de dicho bien. Entonces, esto surge como también un ejemplo de un derecho eficaz. Y también haciendo alusión al tercer ejemplo que establece el doctor Bautista, pues definitivamente el derecho de asociación es un derecho que también tiene cada uno de los habitantes de la República de Guatemala, ¿verdad? Ese derecho de asociarse, ya sea a través de un grupo coaligado, a través de quizá si consideran que es funcionable, también un sindicato, ¿verdad? O bien formalizar algunos convenios entre, bueno, en este caso, patronos y trabajadores, ¿verdad? Pero bueno, esto forma parte de ese mundo, de ese derecho eficaz. Luego está el derecho vigente. Bueno, el derecho vigente, pues desde luego que la misma palabra, pues nos imaginamos que es el derecho actual, ¿verdad? El derecho que se encuentra positivo como tal y que en este momento es el derecho que debe respetarse. De acuerdo al autor del libro, pues el derecho vigente también se le denomina el derecho válido, ¿verdad? Se considera como tal a aquel derecho que ha cumplido con todos los pasos para su creación, ¿ok? O sea, ese derecho vigente o ese derecho válido, pues ha llevado un proceso, un procedimiento en el cual fue creado a través de ciertos cánones, ¿verdad? A través de ciertas condiciones, de acuerdo a en este caso, condición o las condiciones de determinados habitantes dentro de un determinado territorio, ¿verdad? Entonces es un estudio exhaustivo y créanme que en Guatemala pues hay diversas leyes y créanme que hay muchísimas, si no es que me atrevo a decir que la mayoría de leyes que han sido pero muy bien analizadas y se toman en cuenta algunos sectores de la sociedad para esa elaboración de esas leyes. No crean que solamente los juristas, o en este caso los jurisconsultos, son los únicos que tienen el derecho, el acceso a la creación de leyes. No, yo creo que no es así, sino pues volvemos a ver a una de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Que pues creo que hay de acuerdo a un margen en cuanto al porcentaje, creo que son pocos los abogados a comparación de las demás personas, que bueno, son los que son creadores de leyes en ese organismo, ¿verdad? Bueno, a manera de ejemplo, entonces, de ese derecho vigente, pues está el Código Penal, ¿verdad? A través de su parte general y su parte especial, está el Código Civil, muy completo el Código Civil guatemalteco, muy completo el Código Penal guatemalteco, el Código Procesal Penal también. Está el Código de Trabajo, que también tiene mucho en cuanto al tema de la equiparación o que exista un nivel en el cual pues tanto trabajador como patrono pues respeten tanto sus derechos como también sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, es importante, inclusive se han firmado convenios con la OIT, que es la Organización
Internacional del Trabajo, es a nivel ya latinoamericano, inclusive me atrevo a decir que mundial, ¿verdad? Pero entonces estamos ante unas leyes que son muy buenas, son funcionales. Y entonces esto es el cúmulo que tiene que ver con ese derecho vigente, a través de ese derecho formalmente válido. Ahora pasamos al derecho objetivo. Cuando hablamos del derecho objetivo, ¿verdad? Yo creo que el ser objetivo es ser concreto, ¿verdad? Ser directo, ¿verdad? De acuerdo a la definición, pues, del concepto de derecho objetivo, es ese conjunto de normas imperativas, atributivas, de un ordenamiento jurídico determinado. O sea, son entonces ese conjunto de normas que son de carácter imperativas, ¿verdad? Y también de carácter atributivas, son atribuidas a un determinado conglomerado o a un determinado territorio de personas, ¿verdad? Y están dentro de ese ordenamiento jurídico determinado. Como ejemplo, pues está el ordenamiento jurídico guatemalteco. Cuando hablamos de, entonces ya el derecho objetivo, pues ya es más amplio que el derecho vigente. ¿Por qué? Porque ese derecho objetivo, pues ya pues como a manera de ejemplo, toma en cuenta ese ordenamiento jurídico guatemalteco como tal, no solamente el ámbito laboral, penal, civil, etcétera. No, es todo ese cúmulo de leyes que conforman ese ordenamiento jurídico guatemalteco. Y acá pues dice como derecho objetivo, como lo es el guatemalteco, puede ser objetivo, el derecho de otros países, como el derecho mexicano, ¿verdad? El derecho de los franceses, según dice acá, Argentina y cualquier país que ustedes puedan imaginarse. Entonces, el derecho objetivo, ojo con esto. Por eso dice que es ese conjunto de normas imperativas de un ordenamiento jurídico determinado, pero eso se circunscribe a los países, a los estados, ¿verdad? Porque el gobierno guatemalteco tiene su ordenamiento jurídico guatemalteco, obviamente muy de Guatemala, y no va a ser igual al de México, no va a ser igual al de Estados Unidos, etcétera. Pero existen algunas que son por regla general, por derechos humanos, intrínsecamente de beneficio para toda la población, no solamente la guatemalteca, sino que también a nivel, ahí sí como ser humano, a nivel mundial, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema que vamos a ver más adelante en cuanto a esas leyes de carácter universal. Pero acá hablamos entonces de ese derecho objetivo como tal, que se circunscribe a determinados territorios, como el de guatemalteco, mexicano, etcétera. Luego está el ordenamiento, bueno, en este caso seguimos siempre con las acepciones de la palabra derecho, y dentro de ellos está el derecho subjetivo. ¿Qué consiste el derecho subjetivo? Bueno, esa es la facultad por la cual el derecho objetivo, cuando hablamos de entonces el derecho subjetivo, es esa facultad por la cual el derecho objetivo, o sea, esas normas imperoatributivas de un ordenamiento jurídico determinado, bueno, el de Guatemala, ¿verdad? Inviste al sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo o de exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto. Entonces, en ese derecho subjetivo, como ejemplo está el derecho del acreedor de cobrar el crédito de un deudor, ¿verdad? También está el derecho del heredero de aceptar o rechazar una herencia. Ese es el derecho subjetivo. Es algo que, si bien es cierto, se basa o se sustenta en esa facultad del derecho objetivo como tal, ¿verdad? Pues da esa categoría en la cual le da atribuciones para que la persona o entidad, ¿verdad? Porque no tomen en cuenta a futuro, van ustedes a estudiar derecho civil y estarán, me darán la razón en cuanto a que existen las personas jurídicas que también nacen, crecen, se reproducen y mueren, y las personas individuales que también tienen esas etapas. Entonces, las personas como tales, dentro de un derecho subjetivo, pues tienen ese derecho para, en este caso, cobrar lo que les debe, ¿verdad? De acuerdo a ese tema de ser acreedores por un crédito al deudor,
o bien también el tema que menciona el autor del libro, que es el de una herencia, ¿verdad? Si la acepto o bien la voy a rechazar. Pasamos entonces al derecho sustantivo o material. ¿En qué consiste ese derecho sustantivo o material? ¿Verdad? Es el que establece derechos y obligaciones, como todos los demás, obviamente, a diferencia del que regula su ejercicio, castiga su infracción y determina el procedimiento para su efectividad, ya sea de esa efectividad extraordinaria, ¿verdad? Y por supuesto, entonces ya acá, cuando tenemos en mente lo que es ese derecho sustantivo o material, es la esencia de determinada disciplina, por así decirlo. Por ejemplo, ¿qué puedo establecer? Si ustedes determinan, volvemos a lo mismo de las leyes, ¿verdad? Que hay un conflicto entre dos personas, ¿verdad? Y ese conflicto conlleva a golpes, etcétera. Bueno, entonces, este derecho sustantivo material le va a indicar que esto pues, se puede ventilar a través de las reglas que conllevan al derecho penal. Si es un problema de tipo de deudas, un problema de incumplimiento de pagos, si es un problema de linderos, inclusive yo vivo aquí y tú vives acá, pero te corriste, etcétera, que tiene que ver con que un espacio de un terreno. Entonces, estos son problemas de tipo civil. Entonces, la materia, o en este caso, cuando hablamos del derecho sustantivo o material, pues la materia que conocería ese tipo de inconvenientes es de acuerdo a ese código civil. Si existen problemas entre parejas, entre personas que están unidas de hecho, o bien personas que están casadas, y hay diferencias, siempre y cuando no sean en cuanto a lesiones o lastimar, sino que diferencias en cuanto a resguardo de los niños, etcétera, pues para eso están en este caso, el derecho de familia, y también existen leyes que tienen que ver con la familia, esa ley de tribunales de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, si ya dentro del ámbito ya hay las laceraciones, golpes, insultos, etcétera, pues ya interviene una ley más específica. Muy bien, continuando, siempre en el orden, de acuerdo al cronograma y de acuerdo al programa de estudios, continuamos con lo que es el derecho procesal o instrumental, ¿verdad? Bueno, ya estuvimos hablando del derecho natural, que es intrínsecamente justo, hablamos del derecho eficaz, que es ese derecho que es positivo, ese derecho que tenemos cada uno de nosotros, el derecho a petición, el derecho de tener una propiedad, etcétera. Hablamos de derecho vigente, que es ni más ni menos que el derecho actual, el derecho que se ejecuta en la actualidad, y como ejemplo están diferentes áreas de las leyes que tiene Guatemala. Hablamos del derecho objetivo como ese conjunto de normas improductivas de Guatemala como tal, o sea, de ese ordenamiento jurídico. Y hablamos del derecho subjetivo, que es la facultad por la cual el derecho objetivo, o sea, ese conjunto de normas, ¿verdad? Inviste al sujeto para actuar en determinada forma, ¿verdad? Entonces ya ahí hablamos de si actúa de determinada forma a su favor, ¿verdad? Obviamente especificamos ejemplos como de el acreedor y deudor y también el tema de la herencia. Y por último hablamos del derecho sustantivo material, que es la esencia como tal, o sea, para cada acción o para cada realidad o para cada reacción, pues existe algo específico, civil, penal, laboral, constitucional, etcétera, administrativo, ¿ya? Pero entonces hablamos como el último de los, bueno, en este caso del ordenamiento de esa acepción de la palabra derecho en cuanto al derecho procesal o instrumental. ¿Ya? ¿Qué nos referimos con el derecho procesal o instrumental? Es ese conjunto de leyes que posibilitan y hacen efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas al poner en actividad a un determinado organismo, ¿verdad? En este caso al organismo judicial de un estado, ¿verdad? Y pone como ejemplo el autor del libro el Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, Código Mercantil,
y etcétera. Entonces, él indica que algunas personas le denominan derecho adjetivo. Y yo considero que no, ¿verdad? Yo considero que ese es un derecho como que no, ya no vigente, por lo que ese derecho adjetivo queda ya en un desuso, de acuerdo al autor del libro. Entonces, el derecho procesal es ese proceso como tal, esas etapas que lleva una investigación, esas etapas que lleva una determinada solicitud, y a eso se le denomina proceso. Todo lleva un proceso. Si me quejo en contra de una persona que me insultó, pues se va a investigar a la persona y va a haber un proceso como tal, va a llevar sus etapas, ¿verdad? Y a eso se refiere este aspecto en cuanto a ese derecho procesal o instrumental, ¿verdad? Entonces, ya recuerdo en la época de estudios que decían que era aquel carrito que va de un lugar a otro y que ese derecho es ese proceso que lleva ese carrito hacia un determinado lugar para llegar a un fin, o sea, para llegar a, bueno, si yo quiero llegar a cierto lugar, pues para llegar a ese lugar, pues tengo que subir ese carrito y ese carrito me va a llevar. Y todo lo que uno va viendo en ese carrito, pues es ese determinado proceso, ¿verdad? A eso se refiere ese derecho procesal o instrumental. Claudia, Maribel, buenas, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Perdone, ¿usted me podría aclarar cuál es una diferencia clave entre el Código Civil y el Código Procesal Civil, al igual que Código Penal y Código Procesal Penal? Gracias, Claudia, claro, con gusto. Vean, el Código Penal y el Código Civil, como tal, eso es como cúmulo de leyes, ¿me entienden? Ahí, si hablamos del Código Civil, pues son 1500 y fracción de artículos, ¿verdad? En las cuales pues especifica cada uno de los mismos de acuerdo a las solicitudes o las reacciones de determinadas personas, desde el matrimonio, desde el divorcio, el derecho de propiedad, desde la manutención de los hijos, etcétera, etcétera. Todo el ámbito civil está implícito en ese Código Civil. En el ámbito penal, pues está la parte general y la parte especial. En la parte general, pues establece los tipos penales, no, perdón, establece esas circunstancias en las cuales se pueden cometer los delitos, si hubo dolo, si hubo culpa, si hubo intención, si hubo preterintencionalidad, etcétera. Luego, a partir de la parte especial, pues ya como lo dice, valga la redundancia, ya se especifica cada uno de esos tipos penales que conlleva ese Código Penal de acuerdo a a diferentes delitos como el asesinato, homicidio, parricidio, violación, etcétera, etcétera, robo, ¿qué le puedo decir? Todo el cúmulo de delitos que hay. Ahora bien, cuando hablamos del procesal civil y procesal penal, pues bueno, es ese procedimiento que lleva cada uno de los que comete un delito en el área penal o los que son demandados, ¿verdad? En el área civil. Entonces, si hay una demanda civil, pues va a llevar, es subirse a ese carrito para que lo lleve a un derecho que uno reclama y que se lo hagan, o sea, sea retribuido, ¿verdad? Entonces, en este caso, el derecho procesal es el que conlleva esas etapas, tanto en el derecho civil como en el derecho penal. ¿Alguien más, Janet? Gracias, licenciado. Licenciado, o sea que eso es como, o sea, se hace la denuncia en un proceso civil y ya lo penal es cuando ya pues se llega a un juicio. Ese es el penal, ¿verdad? Claro, ojo con esto. Miren, yo sé que van a llegar a la etapa de los últimos semestres, qué sé yo, pero ojo, desde ya es importante que tomen en cuenta que en penal, o sea, el ámbito penal son denuncias. En el ámbito civil son demandas. Si yo voy a demandar, es en el área civil, y si voy a denunciar, es en el área penal. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Por una consulta. Yo, por ejemplo, trabajo en el área financiera, en el área de cobro de tarjetas de crédito. Y nos da en capacitación, por ejemplo, de exactamente el procesal civil, que es lo de los embargos, que es el decreto 107. No sé si está así. Es y correcto. que tiene que ver desde el artículo 301
todo el tema de embargos y el título ejecutivo. Entonces, eso lleva un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es la demanda, el proceso sumario, si no estoy mal, y conlleva pues, que lo conozca un juez, que el juez venga y dictamine por parte de la parte demandada y en este caso el banco, que va a demandar qué pruebas tiene en contra del cliente, ¿verdad? Entonces, esos son procesos. Esos son los procesos, efectivamente. Cuando hablamos de un derecho procesal, es eso específicamente. El carrito que lleva el delito, ¿me entiende? O el carrito que lleva la demanda, en este caso. En este caso usted me habló de temas de tarjetas de crédito, pues ya, o área, en esa área, pues claro que existe, son las leyes civiles que conocen cuando se dan esos incumplimientos, obviamente. ¿Alguien más? Continuamos, muy bien. Bueno, entonces ya al terminar de hablar de bueno, en este caso del concepto y definición de derecho y la acepción o las acepciones de palabra derecho e intrínsecamente, ¿verdad? En qué consiste ese derecho natural, eficaz, vigente, objetivo, subjetivo, sustantivo, material y también el procesal o instrumental. Pues pasamos a otra etapa, o en este caso pasamos a otro módulo que es en cuanto a ese derecho y su relación con otras ciencias. Muy bien, entonces, interesantísimo lo anterior, pero no deja de ser importante lo que vamos a platicar en este momento. Sabemos que la ciencia es no sé, a son de broma, lo mencioné de forma presencial, ¿verdad? Que la ciencia, pues definitivamente es algo comprobable, algo demostrable. No hay necesidad de imaginarse tanto para que entendamos que es ciencia. Y efectivamente, cuando hablamos de algo que es científico o algo que deviene de la ciencia, pues es algo que ha sido debidamente, ha llevado sus etapas en las cuales se ha llegado desde el inicio hasta su comprobación, ¿verdad? Entonces, esas ciencias son, de acuerdo a las disciplinas, las que vamos a analizar cada una de ellas, y obviamente el derecho como tal también es una ciencia, y ustedes lo saben. Entonces, unidad de la ciencia, de acuerdo al orden, pues la ciencia como conocimiento es universal, o sea que es, como dice y lo decía, es una sola, pero debido a su gran magnitud y para poderla comprender y estudiar se ha particularizado en diversas ramas, ¿verdad? Las ciencias, pues existe diversidad de ramas, pero a medida que el hombre va viviendo a través de la vida, ¿verdad? Pues se va rebasando bueno, rebasa su capacidad cognoscitiva en busca de nuevos horizontes en el vasto campo de ese conocimiento. Esto tiene mucho que ver con la filosofía, ¿verdad? Saben ustedes que la filosofía fue fundamental para el derecho. Entonces van surgiendo nuevas ciencias particulares, sin resquebrajar la unidad, sino un cambio robustecido de esa universalidad, de acuerdo al autor del libro. Entonces, él indica que de tal manera que, en este caso, Sócrates, hablamos al inicio del curso, ¿verdad? Pues Sócrates esboza el pensamiento anterior en su máxima expresión, o sea, la que él manifiesta, ¿verdad? Que yo solo sé que no sé nada. Esto significa que entre más aprende uno, más lee, más estudia, se da cuenta que uno pues, no sabe nada, ¿verdad? Esto lo menciona muy atinadamente este libro. Porque cuanto más se estudia, más campos del conocimiento inexplorables se le abrirán en espera de su conquista, ¿verdad? De ese gusto por el estudio, ¿verdad? Y con base en la unidad de las ciencias es fácil ver qué relación tienen o qué existe entre ellas o entre disciplinas de tipo científicas que existen. Entonces son partes de un todo, o sea, de un mismo todo, pero no está de más indicar que también existe algún tipo de conexión o relación entre ellas, ¿verdad? Y es lo que nos atañe en este momento, la relación que tiene el derecho con algunas de las ciencias que vamos a mencionar. No vamos a poder mencionar todas, pero sí las que consideremos que son las más adecuadas con el derecho, ¿verdad? Entonces, si la ciencia es una, ¿verdad? Como conocimiento del universo, la ciencia es un producto de tipo social, ¿verdad? Y también la ciencia sirve a la sociedad y a su vez
solamente, dice el autor, florece en el seno de esta. ¿De dónde? De esa sociedad, de acuerdo a su análisis. Muy bien, entonces, al tener ya un criterio de lo que es científico, de lo que es la ciencia como tal, pues también vamos a ver qué relación tienen con algunas otras ciencias o disciplinas, ¿verdad? Si hablamos de la filosofía, ¿verdad? Por ejemplo, pues el derecho, pues ¿qué relación va a tener con la filosofía? Bueno, en este caso, dice acá, que es la ciencia que tiene por objeto el estudio, bueno, la filosofía, ¿verdad? Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Nos permite descubrir la relación entre el pensar y también el ser. Y a través de la utilización del único método científico que es el método dialéctico, de acuerdo a lo que aquí establece el libro. Pero, si queremos conocer el derecho en su integridad lógica, ¿verdad? Esto es saber cuáles son los elementos esenciales comunes a todos los sistemas de tipo jurídico. Debemos forzosamente superar las particularidades, de estos sistemas y mirar si al concepto universal del derecho como tal, el que nos atañe, ¿verdad? Entonces la filosofía contiene las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, como son la sociedad y el mismo pensamiento. Pero la ciencia del derecho se ocupa, en efecto, del derecho positivo. Ya hablamos del derecho positivo, ¿verdad? Es decir, de las normas jurídicas que han estado o están en vigencia en los diferentes países, para extraer de ese estudio nociones generales que le permitan elaborar ciertas teorías, ¿verdad? Conceptos y construcciones jurídicos, etcétera. Pero nunca va más allá del derecho positivo regulado o regulando la conducta de nuestra sociedad. Obviamente el derecho se ocupa de regular a un determinado conglomerado de personas dentro de una sociedad. Y la relación que tiene entonces con la filosofía es, si estamos hablando de filosofía, es el amor al conocimiento, amor al estudio, ¿verdad? Pues el derecho lo va a regular definitivamente. El derecho como tal, pues va a establecer algunas normas, ¿verdad? En las cuales puede regular a la filosofía como tal. Hablamos como la ciencia de la filosofía, como la ciencia del saber, la ciencia de la inteligencia, la ciencia del estudio, etcétera. Pero deben haber ciertas normas, y esas normas, ¿quién quiere que las creen? El derecho, ¿verdad? Como tal. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene el derecho con la filosofía? Bueno, nos permite explicar su origen, eso ya establece, que el derecho nos permite explicar su origen, su objetivo, y nos induce a la lucha por la renovación, por el cambio, y en lo más alto del desarrollo también de tipo social, mediante el cual se estudian todas las corrientes del pensamiento social humano. O sea, ¿qué relación hay? Pues bueno, simple y sencillamente que nos permite explicar cuál es ese origen de la filosofía, ¿verdad? Cuál es su objetivo y también en qué consiste, si es renovable, ¿verdad? Si tiene cambios o no, ¿verdad? Entonces el derecho se encarga de regular esa ciencia del saber, la ciencia de la inteligencia como tal, ¿verdad? Pasamos ahora a la filosofía, a la sociología. Para ello vamos a también, en este caso, tener una definición del concepto filosofía. Entonces, bueno, de acuerdo al autor del libro, pues es la ciencia que estudia al ser humano en sus relaciones sociales, sus fenómenos, sus causas y sus efectos. Dentro de la misma se afirma que las relaciones también económicas, ¿verdad?, determinan los fenómenos sociales, su naturaleza social como tal, su lugar dentro del sistema de relaciones y su papel
en un proceso histórico. Entonces, tenemos claro entonces que si hablamos de sociología, tiene que ver con determinada sociedad, o las sociedades, si queremos que sea a nivel universal, pues de todas las sociedades que hay en el mundo. Pero bueno, en este caso, si hablamos como tal de la ciencia de la sociología, pues estudia al ser humano dentro de una determinada sociedad. Eric, le escucho. Licenciado, una consulta, cuando hablamos de la sociología, hace mucha énfasis en la economía. Entonces es como que se logra mantener más al margen a la sociedad con la economía. Sin lugar a dudas. Si usted nota una sociedad con, ¿qué le puedo decir en este caso? Con una solvencia económica como tal, pues se entiende que va a estar mejor que una sociedad que tiene problemas, ¿verdad? Por ejemplo, así como la gasolina, también es un fenómeno que hizo una causa y tiene efecto. Entonces la economía se va a ver golpeada en el alza de los productos. No lo dude, pero toma en cuenta que ahí estamos hablando de economía, vamos a llegar a la economía. Sí, pero eso vendría siendo como que la sociología se derivó de eso. Ese es mi punto. Sí, la sociología tiene mucha relación con el tema económico, no lo dude, claro que sí, porque las sociedades dependen de lo económico dentro de su convivencia como tal. Siempre el ámbito de la economía tiene mucho que ver, es una tercera disciplina, tercera ciencia, ¿verdad? Ahora bien, pero en este caso pues nos retrotraemos a la sociología como ciencia de esas relaciones que se dan entre las personas dentro de una determinada sociedad y que dentro de esas relaciones lo económico forma parte también, ¿verdad? Muy bien, entonces la sociología, ¿cuál es la relación que tiene con el derecho? Según la bibliografía, pues dice que la sociología estudia al ser humano, ¿verdad? En sus relaciones de tipo social, los fenómenos sociales, sus causas y también sus efectos. El derecho regula la conducta externa de las personas. Ojo con eso, la conducta externa, no la interna, se lo dice ver hace un rato, ¿verdad? Esa conducta externa de las personas en sus relaciones interindividuales o interpersonales, etcétera, intergrupales, ¿verdad? Conformando la conducta que necesita de la clase dominada para la conservación e incremento de sus privilegios en la sociedad de clases antagónicas. Perdón, Colgo, pero ustedes aquí el derecho lo que hace es clasificar, ¿verdad? A un grupo que va a ordenar, va a mandar, va a ser coercitivo y va a haber un grupo que va a ser dominado, ¿verdad? Entonces, dentro de las sociedades, dentro de esa relación, ¿el derecho qué hace? Va a dividir en clases antagónicas. Eso tiene mucho que ver con Carlos Marx, etcétera. Tema del socialismo, muchas cosas, pero definitivamente el derecho, ¿cuál es la relación que tiene con la sociedad? Bueno, el tema en el cual la va a regular y va a clasificar a las personas como tal, ¿verdad? En personas que van a ser gobernadas y personas que van a ser gobernantes, o bien a través de clases sociales, en la clase dominada y también la clase de tipo antagónica, ¿verdad? Esto es en cuanto a esa relación del derecho con la sociedad. Pasamos a la economía. Desde luego que también es importante tomar en cuenta una definición del concepto de economía y indica que es la ciencia que estudia las leyes específicas de la producción, intercambio, distribución y consumo en las diversas fases del desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Los fenómenos económicos vinculados a la sociedad y nunca el fenómeno económico por el fenómeno como tal, como el fenómeno mismo, ¿verdad? Entonces, acá es esa relación que se da dentro de una sociedad, ¿verdad? Sobre esa producción, intercambio, distribución, etcétera, consumo de diversas fases dentro de ese desarrollo de la sociedad. Esa es como tal la economía, pues la actividad que tiene cada uno, el rol que tiene cada uno en esas actividades de tipo económicas dentro de esa sociedad. Eso es en sí la definición del concepto economía. ¿Y cuál es la relación entonces con el derecho? Bueno, el derecho, de acuerdo al autor del libro, dice, científicamente está considerado como supraestructura, lo que implica que es producto de las condiciones materiales en que vive la sociedad.
las cuales son objeto de estudio también de la economía. El derecho regula la conducta de las personas, deben observar en relación a la propiedad de los medios de producción. Intercambio, distribución y consumo son la base de esa economía. Entonces se puede decir que la economía no solo se relaciona con el derecho, sino el derecho es una expresión del objetivo del estudio de la economía. ¿Por qué? Porque la economía necesita una regularización como tal y eso se lo brinda el derecho. Bien, pasamos ahora a lo que es ciencia política. Definición del concepto ciencia política. Es la ciencia, o sea, hablando de la ciencia política, es la ciencia que estudia las formas de lucha para la toma del poder político y para su ejercicio como expresión de la voluntad de la clase dominante, ¿verdad? A través del instrumento denominado Estado. Entonces, política tiene una expresión interna y otra de tipo internacional. La ciencia política, muy importante dentro de una sociedad. El buen político, la política es una ciencia, es un arte, ¿verdad? Pero también muchos utilizan la ciencia y el arte de la política, pero no se le puede denominar política, ya se vuelven politiqueros, ¿verdad? Perdónenme, los casaqueros, los que ofrecen, los que, etcétera. Pero, como tal, la ciencia política es una forma de expresión agradable, ¿verdad? Es una forma de tener una política para determinados eventos, para determinados momentos, pues esa política pues puede funcionar. Por ejemplo, en Guatemala, una política criminal, pues forma parte del Ministerio Público. Si la echaran a andar como tal, cuando le dieran más auge o más importancia, pues se evitarían muchos delitos, ¿no? O se evitarían, si en este caso, si es en temas de investigaciones de muertes, pues muchas muertes, ¿verdad? Entonces, las políticas como tal son muy buenas. El tema es quién las va a emplear para su conveniencia. Entonces ya la situación cambia, ¿verdad? Me salí un poco del entorno como tal, pero quiero que me comprendan lo que es en sí la ciencia política como tal. Definitivamente es fundamental dentro de una sociedad. ¿Y cuál es su relación con el derecho? La ciencia política, pues, ¿qué relación tiene con derecho? Bueno, debido a que el poder constituido es el que crea el derecho, ¿verdad? Obviamente, siendo este la expresión fiel de la voluntad de la clase dominante, regula a su vez el derecho, la estructura de los órganos del poder del Estado. Entonces, acá pues lo veo un poco generalizado en cuanto a esa relación. Sin embargo, pues yo creo que no da tiempo para analizarlo más a fondo, pero sí es importante tomar en cuenta entonces que el derecho tiene esa relación con la política en cuanto a esa expresión de una voluntad, ¿verdad? De una voluntad de la clase dominante, ¿verdad? Y que regulando a su vez el derecho, la estructura de los órganos del poder del Estado. Se utiliza la política como tal, como una ciencia, ¿verdad? Que, bueno, en este caso, que estudia las formas de lucha para la toma de ese poder. Entonces, definitivamente el derecho es una herramienta determinante para que el Estado tenga ese poder y que la emplee a su favor, pero obviamente, en este caso, en contra de la clase dominante, ¿verdad? Esto es básicamente el tema de esa relación del derecho con la ciencia política. La historia. Cuando hablamos de historia, nos retrotraemos a todo lo pasado, ¿verdad ustedes? A todos los eventos que sabemos que han pasado y que han dejado huella, y otras que no, buenas, malas o regulares. Sin embargo, es importante tomar como referencia una definición del concepto historia. Entonces, es la ciencia que tiene por objeto el estudio científico, a través de la ciencia, obviamente, ¿verdad? O sea, que da desde el inicio observación y comprobación, eso es la ciencia como tal. Entonces, la historia
da como resultado que tiene por objeto el estudio científico de la sucesión discontinua, dice acá, de los diferentes modos de producción de una sociedad determinada. No solo modos de producción. Historia abarca todo, es más amplio, ¿verdad? Y no como desde el punto de vista idealista que dice que es la narración de hechos pasados. Bueno, narración de hechos pasados forma parte de la historia, pero también a través de la historia pues hay muchos legados, ¿verdad? La inteligencia de los griegos, tomada por los romanos, que conquistaron Grecia, pero Grecia ideológicamente conquistó Roma, ¿verdad? De ahí viene el derecho romano es fundamental, el derecho vigente pues se sustenta en el derecho romano. Entonces, esto sí forma parte de la historia. Considero yo que entonces no es únicamente narración de hechos pasados, no, yo considero que la historia como tal es determinante para el éxito que se obtiene en la actualidad y que a futuro, pues, lo de ahora, pues pueda ayudar para esas futuras, si es que vienen o hay o existen a futuro, o si es que aguanta el mundo, ¿verdad? Con todo lo que se está dando en cuanto a esa historia como tal del pasado, ¿verdad? Que puede ayudar para el presente. ¿Y cuál es su relación con el derecho? Bueno, historia y derecho estudian fenómenos de tipo social, ¿verdad? Dentro del transcurso del tiempo, el derecho ha sido y es producto de ese desarrollo social, ¿verdad? Si se desarrolla una sociedad, también el derecho tiene sus cambios, obviamente, ¿verdad? Entonces, desde ese punto y desde ese punto de vista, según, tiene el carácter de histórico, ¿verdad? La ciencia de la historia, entonces, estudia los fenómenos sociales en determinado periodo del tiempo. Entonces, su relación principal, o sea, con el derecho, constituye el aporte de legislaciones que se han dado en sociedades determinadas a través del tiempo. Claro, ¿verdad? Esas legislaciones de la época antigua, ¿verdad? Aún se me encuentran o aportan mucho, o la mayoría, aún, muchos de ellos aún son vigentes, ¿verdad? En la actualidad. Bueno, ya han habido cambios, ¿verdad? De lo coercitivo a lo que es ya voluntario, ¿no? Pero eso lo trae la historia, ¿verdad? Porque un ejemplo claro, en aquel entonces existía en la antigua Roma en este caso los verdugos, que a través de torturas decían ellos que les sacaban la verdad a las personas que eran señaladas. Yo creo que tal vez a alguien le convenía más con tal de que no sea torturado, decir que había cometido algún delito, ¿verdad? Para que no fuera torturado, ¿verdad? Y así a través del tiempo, pues esto va cambiando, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, ¿cuál consideran ustedes que es una tortura para las personas en la actualidad? A ver, imagínense, si esto viene del pasado, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes que es una tortura en la actualidad? Ya vamos a... ¿Como sería la pena de muerte, licenciado? Bueno, acá en Guatemala no, pero en otros países sí. Ok, buen punto de vista, Limas. Bueno, sigamos. Sí, la pena de muerte definitivamente es muy drástica. Pues Guatemala lo tiene vigente, pero no es positiva. Oye, ¿La eutanasia, licenciado, también es considerada como tal? La eutanasia. Interesante. Acaba de pasar un evento similar en España por una persona que decidió quitarse la vida a través por la vía legal. Tiene sentido. Pues miren, la tortura como tal en la actualidad, si ustedes lo notan, una persona con deudas se mantiene bajo una presión bárbara y eso es una forma de tortura, ¿me entienden? Considero yo que las deudas son una forma de tortura, ¿verdad? Sin embargo, también muy atinado a lo que dijeron ustedes. Muy bien, para finalizar, nos quedan 3 minutos porque nos atrasamos un poquito. Vamos a hablar de la informática jurídica, que es fundamental. ¿Cuál es la definición del concepto de informática jurídica? Bueno, ciencia por la cual se aplican los conceptos, categorías, métodos y técnicas propias de la informática aplicada al derecho e incluye la creación, flujo, clasificación, organización, sistematización y utilización. Fíjense que aquí es muy profundo y a la vez muy generalizado, pero cuando hablamos de la informática jurídica, pues esto nos atañe a la actualidad, ¿verdad? En cuanto a los nuevos
delitos que puedan cometerse o nuevas infracciones que puedan darse, y también el derecho debe tener conocimiento del mismo y debe regularlo como tal. Miren, ustedes notan las estafas, etcétera, que se dan a través de los medios sociales, a través de, ¿qué les puedo decir? La telefonía, a través de correos, a través, etcétera, de todos los medios que hay, ¿verdad? Eso tiene que ver con esa informática jurídica, la cual debe ser regulada, y definitivamente ya existe esa regulación. Por ejemplo, un ejemplo, derechos de autor. El que crea que alguien le va a plagiar su creación, pues eso tiene que ver con derechos de autor dentro de esa informática jurídica. ¿Cuál es la relación que tiene con el derecho? Bueno, su relación estriba en el constante desarrollo de la ciencia y la tecnología, obviamente ahorita muy avanzada, ¿verdad? Y ciencia y tecnología proveniente de la computación, dice que obviamente sí, tiene razón, con las distintas disciplinas jurídicas en el desarrollo para la actividad profesional del derecho. Entonces facilita el trabajo donde se desenvuelve y en los casos que interviene, minimizando el mismo en forma más ágil y eficiente. Su aporte es sin duda el mejoramiento y control de documentos jurídicos, eso ustedes lo saben, pueden bajarlo de las redes sociales, ¿verdad? Infinidad de documentos, ¿verdad? Pero ojo con esto, cuidado con los documentos que van a pedir para informarse, porque si no tienen carácter científico, puede que en lugar de ayudar, los pueden confundir, ¿verdad? Entonces, ese aporte es sin duda el mejoramiento y control de documentos jurídicos, dándole seguridad al tratamiento racional y automático de la información de contenido de tipo derecho jurídico como tal, ¿verdad? Entonces, sí, la informática jurídica es regulada por situaciones como tal, por el derecho, ¿verdad? Que debe establecer normas para ese control del mismo. Si no tienen una duda, creo que terminamos el día de hoy con esta clase, esperando continuar el día de mañana. Si tienen una duda, estaré conectados. Yo sé que ustedes se van a conectar a otra clase. Caso contrario, pasen cada uno de ustedes muy buena noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches, licenciado.